Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. A 35 años de uno de los goles más bonitos en un mundial de fútbol, ese día hubo dos contra los ingleses, uno con la mano. Quizá una de las pocas veces que nosotros le metimos la mano a los ingleses, que históricamente nos robaron y nos endeudaron desde el mismísimo inicio de Rivadavia, a cargo de esa responsabilidad de representar a un país que iba a firmar con un endeudamiento que iba a durar más de un siglo para cancelarse. Aquella deuda era el comienzo del endeudamiento argentino, que fue reiteradas veces hecho, y solamente en todo ese pasaje apareció un hombre allá por 1946 que empezó a repatriar la deuda externa, y en el 49 pudo decir que se iba hacia la independencia económica. Y Perón, que había repatriado la totalidad de la deuda externa en su primer gobierno, entregó la Argentina después de un golpe de Estado financiado por esos ingleses, donde éramos un país acreedor. Nos debían a nosotros varios países del mundo, entre ellos Israel, que nos debía $1 millón. España era el principal deudor, teníamos a los italianos y varios países del mundo que nos debían a nosotros. Con ese golpe de Estado, un radical, Eugenio Blanco, y otro radical, Raúl Prebisch, nos hicieron socios del Fondo Monetario Internacional. Y a partir de ese momento empezó una debacle que allá, en el tercer gobierno de Perón, se bajó de 11.000 millones de deuda externa a 8.000. Y cuando se iba en camino, otra vez de la cancelación de la deuda, no lo pudieron aceptar, hicieron otro golpe de Estado, esta vez más cruel que ninguno de ellos. Y la verdad es que a esta altura, cuando el ministro de Economía, Guzmán, anuncia que hay un acuerdo con el Club de París y que le vamos a pagar a cuenta para evitar la cesación de pagos, la pregunta central es: ¿cuál es el estado financiero y económico del país? Y bueno, vamos a tratar de repasarlo con ustedes, para que sepamos dónde estamos y de qué manera nos estamos comportando. El Club de París le exigía a la Argentina, porque había un vencimiento así concretado, que a fines de mayo se pagaran 2.420 millones de dólares. La Argentina, como cualquier país, tiene un mes más de tolerancia, vence a fin de este mes, y para que al comenzar julio no se entre en cesación de pagos, el país va a entregarle al Club de París a cuenta 430 millones de dólares. Mientras estamos con un periodo de inflacionario que no se puede controlar, se escapan los precios y los jubilados con la mínima están todos sumergidos en la pobreza, el Club de París va a recibir de lo que podía ser una inversión para los argentinos 430 millones por todos los desastres anteriores y actuales en la administración de las finanzas. El Fondo Monetario Internacional le exige a la Argentina una deuda de 45.000 millones de dólares. Aquí que con los intereses ya estamos arriba de 50, pero vamos a hablar concretamente de lo que están exigiendo. 45.000 millones de dólares. Este año hay que pagarle al fondo 4.000 millones. El próximo año, 18.000 millones de dólares. El 2023, 19.000 millones de dólares. Y en el 24, la cancelación imaginaria de esta deuda, 5.000 millones de dólares. Pero si tomamos la deuda total que tiene el país, nos vamos a encontrar con que en marzo de este año estaba en 335.560 millones de dólares. Estamos en 400.000 millones de dólares por los intereses y demás.
si imaginariamente hacemos el cálculo que somos 44 millones, vaya haciendo cuenta cuánto debemos cada uno de los argentinos. El 65% de la deuda que tiene el país son títulos públicos. El 21% es deuda internacional, deuda externa. El 6% son letras de tesorería, el 2% deuda con organismos oficiales y hay otro 2% de distintos acreedores. Desde mayo a diciembre deberíamos disponer de 43.296 millones de dólares para cancelar las deudas contraídas por el macrismo, por el kirchnerismo y por el propio gobierno de Fernández. Ahora, cuando hablamos de estas cifras y cuando hablamos de una deuda que es inmoral, pero además de inmoral ha sido absolutamente demostrada y denunciada por Alejandro Olmos en su denuncia penal, y así ha fallado el juez Ballestero, donde fue irregular y que la contrajeron gobiernos ilícitos como las dictaduras, Alfonsín tenía en sus manos toda la posibilidad de haber dicho: señores, no pagamos nada porque ustedes le han otorgado créditos y préstamos a una dictadura que además la utilizó para cualquier fin, y como era un gobierno ilegal, no la vamos a reconocer. No hicieron eso. Hicieron lo que hicieron todos los gobiernos constitucionales: hay que honrar la deuda, hay que pagar la deuda, no podemos cerrar la ventanilla de donde vamos a ir a pedir. Y la verdad que la usura no quiere que cancelemos, quiere que seamos eternos deudores, porque ellos viven de los intereses. Néstor Kirchner había cancelado, incluso en forma anticipada, pagando más de 10.000 millones que no correspondían, que no habían vencido, la deuda con el Fondo Monetario Internacional para evitar aquello de que vengan a cada rato a corregir, a ver, a exigirle al ministro de Economía del turno que como hacía de los deberes. Y Macri nos zambulló de la noche a la mañana en 50.000 millones. Sin que hasta el día de hoy, en lugar de decir el gobierno actual cuando asumía: señores, Macri ha dejado el país quebrado y en default y no podemos asumir los compromisos que se firmaron, dijo: no, vamos a honrar los compromisos. Parece que tuvieron una especie de temor de decir: no cerremos los grifos, porque da la impresión que no se les ocurre otra idea que no sea pedir prestado. Es la sensación que uno tiene. ¿Cómo puede ser entonces que solamente Perón haya tenido la ocurrencia de la repatriación total de la deuda externa? Cristina Fernández, que ella misma declaró ser pagadora compulsiva de la deuda, pagó 200.000 millones de intereses, pero dejó el país con una deuda también de 100.000 millones más, obviamente durante 2 periodos. Pero de la Rúa, que había recibido las joyas de la abuela por las privatizaciones de Menem, fundió y hizo desaparecer 200.000 millones en 2 años y se fue con muertos y en helicóptero. Pero de eso nadie se acuerda. Y de Domingo Felipe Cavallo, que privatizó primero la deuda nacional y después nacionalizó la deuda de los privados, haciendo que todos los argentinos paguemos la deuda a las empresas privadas, entre ellos al Grupo Macri, que se favoreció en aquel momento, fue ministro de todas las democracias. ¿Quién lo puso? Desde la Fundación Mediterránea de Córdoba hasta llegar a ocupar todos los sitiales en todos los gobiernos, de todos los colores. ¿Quién lo puso? Y si miramos para atrás, los responsables de la deuda externa, denunciados por Alejandro Olmos, siguieron siendo funcionarios y ministros. Entonces, estamos frente a una situación muy delicada, porque no se quiere decir la verdad y no se quiere asumir la responsabilidad de esa famosa deuda odiosa, decir: señores, nosotros no podemos pagar porque nos dejaron de mano y pie atados y quiere que cancelemos 50.000 millones en 3 años y no lo podemos hacer, y además con 2 años de pandemia, olvídense. No, decimos al revés, queremos pagar. Y entonces, ¿qué hace el Fondo Monetario? Primero arreglen con el Club de París y después hablan con nosotros. Y el Club de París, ¿qué dice? Paguen los 2.400 millones que nos deben y después seguimos conversando. Y cuando nosotros le decimos que no podemos pagar, dice: bueno,
le damos hasta marzo del año que viene para que ustedes hagan una propuesta, pero hagan una demostración de buena voluntad. Y le vamos a dar 450 millones, 430 millones antes de que venza este periodo de gracia del mes, que no lo va a tener ni usted que es jubilado, ni el señor que está sin trabajo, ni ninguna empresa que requiera un préstamo, porque se la va a llevar el Club de París. Y que tiene derecho, y sí, es una deuda que tenemos. Ahora, ¿se puede pagar esa deuda? No. ¿El país está produciendo para cancelar esto? ¿Estamos en condiciones de resolver el gran banquete de los bonos, donde estamos hablando de porcentuales y estamos diciendo que el 65% son títulos públicos? Cuando se vencen, ¿qué hacemos? Otros títulos y seguimos a darle la bicicleta. ¿Y quién se lleva esa ventaja? Los bancos. ¿Y qué han hecho los bancos? Recaudan pagando muy baja tasa de los plazos fijos y del dinero que usted deja en el banco y colocándolo ¿en qué? En títulos del Estado. Es decir, con la plata de los mismos argentinos, los banqueros hacen uno de los mejores negocios del mundo. Le colocan el dinero al propio Estado, sentado sin hacer nada de intermediarios, llevándose una fortuna de diferencia. Y la verdad que esta maniobra es muy vieja, hace mucho tiempo que se viene realizando, y es un tema absolutamente de prioridad, pero los dirigentes políticos no hablan de esto. Algunos porque no saben, otros porque no quieren, y la mayoría porque agachan la cabeza y son cómplices. Y entonces, mientras esto está pasando, hay cosas que nosotros no sabemos cómo explicar, o cómo hacer para que un enfermero gane dignamente el sueldo que tiene que ganar, o un médico no tenga que tener 3 empleos y sea portador del virus, el propio médico, porque anda de un lugar en el otro, porque no le alcanza para vivir, y que hoy tengamos que decir que superamos los 90.000 muertos. ¿Cuántas cosas se podrían hacer sincerando y diciéndole, ya no sirve ahora, porque ahora se legaliza incluso a través del Parlamento, haberle dicho al pueblo, señores, Macri dejó el país fundido, quebrado y asaltado. Nosotros estamos en cesación de pago, no le podemos pagar a nadie, y señores del Fondo Monetario, ustedes violaron la Carta Orgánica y no le podemos pagar. Y como no le podemos pagar, no vamos a aceptar ninguna clase de interés y nos sentamos a negociar de forma distinta. No, queremos honrar la deuda. Y nos transformamos los argentinos, y especialmente los jubilados, en los deudos de la deuda. Rivadavia fue el principal representante y endeudador en el mismo arranque. Por eso fue presidente, porque vino como gerente de la River Plate y lo pusieron de presidente, no lo pusimos nosotros, lo pusieron de afuera. Y Rivadavia fue el primero en endeudar a la Argentina. Claro, vivió en años ya superados, ya pasados y escondidos por la propia historia, y tiene la avenida más larga de la Argentina. El homenaje es a quien trabajó para los ingleses. Y hace 35 años, en un simple partido de fútbol, por una vez que le metimos la mano, los intereses de la deuda de los ingleses y la mano que los ingleses le metieron a la Argentina y le siguen metiendo con Malvinas, no tiene fin. Por eso, quizá por eso, la gente gritó de vuelta el gol de Diego Maradona, como un arranque de bronca que tenía en su interior hacia el colonialismo inglés. Pero no piensen solamente en eso. Para que los coloniales puedan tener triunfo en un país, tiene que haber nativos de ese propio país que tengan la especulación, la ambición y la entrega. Si no, ellos no podrían pasar. Por eso, la patria justa, libre y soberana necesitaba, para poder ser libre, justa y soberana, tener independencia económica. Y Perón decretó eso y lo anunció un 9 de julio en Tucumán, que la Argentina era económicamente libre.
Por eso el golpe de Estado de 1955. Por eso Previch y Eugenio Blanco nos llevaron al Fondo Monetario Internacional.